la idea de esta presentación, que bueno, estamos muy agradecidos de poder hacer este conjunto con el equipo de Doppler, que hace tiempo venimos muy de cerca haciendo cosas y la verdad es que existe un complemento muy fuerte que empujamos hacia el mismo camino, digamos, hacia ayudar a las empresas a vender más. Así que en esta ocasión, de nuestro lado, el objetivo es tratar un poco este concepto que la verdad es que es bastante nuevo, no está empezando a aparecer. eh, Nuestra sospecha es que también tiene un toque cultural, digamos, que es algo que de alguna forma nuestra sociedad y nuestra cultura nos pide con el tema de las conversaciones y de estar en contacto más cerca. Así que por eso es que abordamos tan de cerca el marketing conversacional desde Cliengo. Así que, bueno, les muestro la agenda. Primero vamos a profundizar un poco en qué es lo que significa y como decíamos, cuál es la importancia hoy en día, qué es lo que hoy hay de diferente que no había hace algunos años en nuestros consumidores. Después, algunos comentarios sobre cómo implementarlo para conectar mejor con los prospectos o los leads y la realidad es que hemos comprobado que mejora los resultados, así que ahí vamos a mostrar algunos temas. Y por último, cómo lo conectamos, digamos, con lo que se llama mucho en lo que es marketing y demás, automation, ¿no? Automatización de procesos. Tiene mucho que ver con esta última parte de la presentación de Franco, como mencionaba todo el lead nurturing desde que un lead conoce la marca hasta que después se convierte en promoter. Pasan varias cosas y varias de esas cosas se pueden automatizar. Así que en nuestro caso, con la ayuda de chatbots, hay bastantes cosas muy valiosas. Así que, bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con el concepto de lo que nosotros consideramos el consumidor instantáneo. A decir verdad, este concepto está muy relacionado a todos nosotros. Quizás la mayoría de los que estamos presentes, creo que me puedo incluir, entramos en esta categoría que de alguna forma la forma que consumimos y nos relacionamos con diferentes marcas que se volvieron muy relevantes para nosotros, nos hicieron un poco más dependientes de esta instantaneidad. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Nos empezamos a acostumbrar a que todo sea mucho más instantáneo. Las búsquedas de Google ya tardan segundos, a veces ni siquiera hay que apretar el enter y ya uno tiene algunos resultados para una respuesta que se le cruzó en la mente. Eh, este es otro concepto que quizás no es un poco más técnico, pero son las AMP, son unas páginas instantáneas de Google que si se encargan de la parte técnica de desarrollar un sitio web, probablemente las conozcan porque reducen significativamente el tiempo de carga. Están muy optimizadas para esto, para que una persona las consuma desde su dispositivo móvil y las pueda cargar muchísimo más rápido y de esa forma optimizar, ganar más conversiones y demás. Facebook lo mismo, artículos instantáneos cargan 10 veces más rápido, muchas más tasas de lectura. Entonces, vamos en la misma dirección. Las empresas más grandes, más relevantes para nuestras vidas, hacen todo para que, que tengamos todo en el instante. Después este concepto de tener feedback instantáneo, ¿no? Pedimos un taxi, un Uber y necesitamos estar traqueándolo, de ver dónde se mueve en el mapa, porque nos ponemos nerviosos, ¿no? Bueno, ni hablar con lo que es la mensajería, ¿no? Si le mandamos un mensaje de WhatsApp a cualquier persona, no podemos esperar hasta que ese doble tilde aparece en azul y qué es lo que pasa si no responde. Realmente esto somos todos conscientes que no sucedía, ¿no? Hace 5 o 10 años. Entonces,
bueno, el ejemplo de Amazon, justo ahora con su entrega de menos de 2 horas, en este momento en Argentina estamos también con una disputa de varias empresas que están poniendo mucha energía y recursos en darnos estos servicios, desde Pedido Ya, Rappi y Globo, que bueno, nada, nos estamos empezando a acostumbrar a lo mismo, que quizás en Latinoamérica no era tan común, a nada, pedir algo, tenerlo enseguida, minimizar mucho la fricción. Esto tiene que ver también con un poco de lo que es inteligencia artificial, de Alexa, que es el producto de Amazon, que nada, uno le habla, y Alexa hace todo, ordena lo que queremos y esto está. Entonces, como para redondear un poco, esto de lo que es la instantaneidad, por un lado nos da este poder de la rapidez, ¿no? El poder de un segundo, bajar las fricciones, hacer que las cosas que antes eran un poco más difíciles sean más simples, imagínense los resultados, predecir y personalizar, o sea, poder dar resultados un poco más a medida de cada persona, dar más visibilidad y feedback, en tiempo real o instantáneo en los procesos. Y bueno, lo último es esto de conversar primero, que ahora es con lo que vamos a seguir, que tiene que ver con básicamente cómo nos empezamos a acostumbrar a, a las conversaciones. Entonces, como para resumir, parecería que la vara del consumidor está cada vez más alta. Y esto, bueno, ni más ni menos por el gran trabajo de las empresas más grandes que tienen mucho más contacto con los consumidores. Entonces, nuestro gran desafío como empresas y personas mortales que tenemos a nuestra disposición recursos limitados y menos herramientas, tenemos que buscar cosas para hacer para poder satisfacer a este consumidor, porque básicamente lo que puede generar es frustración. Entonces, nosotros esto lo relacionamos por una primera pista que consideramos que las conversaciones podrían ser una de estas herramientas, que pueden empezar a llevar al consumidor bueno, a llegar a esa vara un poco, a acercarnos bastante a esa vara, por lo menos en varios aspectos. Lo principal es que como negocios nosotros, o una gran mayoría, lo que sucede es que se sigue trabajando como hace 20 años atrás y ya sabemos que los consumidores, por lo menos para lo que es información y respuestas, las necesitan de manera instantánea. Entonces, ahí es donde entra el primer insight, digamos, la primera revelación en la que empezamos a trabajar. Algunos datos que estuvo trabajando bastante Facebook en el último año, principalmente 2017, le dio mucha fuerza a lo que es su herramienta de Messenger, dando varias herramientas para crear bots y crear llevar mucha de la interacción que tienen las personas con los negocios hacia esa herramienta. Y bueno, nada, lo principal es que hay una recepción y la gente parece estar mucho más dispuesta a hablar con negocios desde mensajes, ¿no? Esto no existía, lo sabemos hace algunos años. La mensajería era para algún familiar, algún amigo, y después con un negocio se llamaba por teléfono o se mandaba un mail y se rezaba que en algunos días se responda, ¿no? Como consumidor. Entonces, esto nos da herramientas para hoy ya ponernos al día con esto. También lo que significa, lo que es la mensajería para un consumidor, como algo conveniente, como algo económico, como algo eficiente, incluso divertido o amigable. Entonces, nos da bastantes eh,
pistas de que por este lado puede ir. Después otro dato no menor es el crecimiento y la diferencia que tienen de uso, las que son las apps de mensajería, versus el resto, digamos, el resto de aplicaciones, se abren casi 5 veces más por día. Incluso que redes sociales, vemos en el otro, las apps de mensajería superaron a las redes sociales ya hace más de 2 años. Entonces, realmente es el lugar donde está la gente y como negocios tenemos que empezar a adaptarnos. Algunos conceptos, digamos, para darnos cuenta de dónde entra nuestro lugar es principalmente en un sitio web donde la ausencia de alguna atención instantánea realmente genera frustración. En general, ya lo que son los chats en vivo, los live chats que uno podía colocar en un sitio web, existen ya hace un poco más de tiempo, pero como seres humanos es imposible o muy difícil o no rentable pagar recursos para estar las 24 horas o la mayor parte del día. Entonces, tanto dejar un chat que esté apagado como un formulario de contacto empieza a hacer notoria la diferencia de una persona que interactúa con eso versus tener un chat con el que pueda interactuar. Entonces, básicamente desde Client, o que trabajamos mucho con lo que es un chatbot, que ahora vamos a contar un poco, empezamos a investigar un poco estos problemas. En general, lo que son las experiencias online, este es un estudio de Facebook, perdón, de Salesforce y algunas herramientas de automatización. Trabajaron en esto, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Sitios difíciles de navegar, no poder tener respuestas simples, o detalles de lo que significa el negocio, o difícil de encontrar los servicios. Entonces, siempre está relacionado con cómo un usuario se relaciona con una marca a través de su experiencia online, y parecería que hay barreras, que hay barreras que de por sí un sitio web, que de por sí una página de Facebook no termina de resolver. ¿Está bien? Entonces, vamos a redondear este concepto y definir lo que consideramos el marketing conversacional. De alguna forma es el proceso de tener conversaciones en tiempo real y directas con cada prospecto. Esto significa conectando con cada uno y con el fin de mejorar esas relaciones y aumentar las ventas. De alguna forma esto es extrapolable a tratar de sacar todas esos puntos de contacto que cualquier usuario puede tener con nuestra marca, que no tengan un componente de conversación o de cierto grado de humanismo que de esa forma sabemos que permite mejores relaciones. Entonces, algunas características de lo que es el marketing conversacional, como para resumir, tiene que ver mucho con lo que es la personalización. El marketing conversacional básicamente no trata a cada uno por igual, se adapta, digamos, a lo que cada usuario necesita. Es muy diferente a tener en un sitio web un formulario de contacto donde todos los usuarios ponen lo mismo. En nuestro caso, el concepto es muy diferente y es dar un servicio diferente. Después, creo que donde más hacemos la diferencia es en este tiempo real, ¿no? En el 24/7, la instantaneidad. A diferencia de cualquier otro tipo de método de contacto, el poder trabajar lo que son las conversaciones en tiempo real hacen una diferencia. Después, el hecho de darle escalabilidad, ¿no?
negocios con recursos limitados, no tenemos todo el tiempo para dar a todos darle a todos los leads que llegan. Seguro hay mucho trabajo de calificar, de ver quiénes son los más interesados. Entonces, varias de estas técnicas de marketing conversacional ayudan a esto, ¿no? A abrir nuestros recursos y hacerlos más efectivos. Después, una característica es los resultados que traen. La tasa de conversión es lo que explicaba un poco Franco al principio, ¿no? Cuántas de las personas que llegan a conocer la marca terminan dejando sus datos o terminan incluso concretando una venta. Está bastante comprobado de las mejoras que produce. Y después, por último, que se encuentra muy orientado a los usuarios. Tiene que ver mucho con toda la introducción de cuáles son las expectativas de esto, de los consumidores de hoy en día que somos nosotros. Bueno, hasta acá, bueno, como mencionó Franco, si van teniendo alguna duda o algún comentario, lo que sea, pueden ir comentando en el chat, en las preguntas, y vamos viéndolas al final junto con Franco. Vamos a pasar a este... de alguna forma, una validación nosotros, a la que nosotros llegamos, que es que responder de inmediato, esta característica que hablábamos de la inmediatez, el tiempo real, realmente tiene estos resultados, ¿no? De ayudar a vender más. Y la realidad es que necesitamos alguna herramienta para ayudar a esto. Entonces, nuestro ejemplo Cliengo se trata de un chatbot automático que responde de forma inmediata. Entonces, de esta forma, y estando optimizado para obtener los datos de contacto de un visitante, de alguna forma permite esta instantaneidad del lado del usuario, poder satisfacer alguna pregunta simple, alguna información del negocio que necesite, y después, como principal medida, calmar las ansias, que es algo que a todos nos pasa cuando intentamos tener algún tipo de contacto con un negocio para reservar un restaurante o para querer comprar algo, que necesitamos un feedback instantáneo. Entonces, muy a diferencia de dejar nuestra información en un formulario, un chatbot empieza a dar ese feedback, que es donde más hace la diferencia. También yendo un poco con este estudio, algunas predicciones de los usos de chatbots tienen mucho que ver con esto de resolver algunas cosas. Primero, sobre resolver algo rápido ante alguna emergencia. Cuando uno sabe que necesita tan rápido que un humano sería imposible que esté tan rápido. Entonces, la gente empieza a estar más receptiva a hablar con un robot, sabiendo que hablamos con un bot, pero que está de alguna forma optimizado o capacitado para ayudarlos a resolver problemas, dar alguna respuesta específica o incluso derivándolo, ¿no?, con otra persona, pero de la forma más eficiente. Entonces, en algunas de estas cosas es donde hacemos bastante hincapié. En nuestro caso, como para a veces dejarlo muy claro, nosotros trabajamos en general con dos tipos de empresas que se relacionan con nuestra marca por dos resultados que son consecuentes, pero dependiendo de la empresa, importa más uno u otro. Entonces, por un lado es esta capacidad que tiene un chatbot de alguna forma relacionarse con sus visitantes y dar un sentido de sorpresa y de una atención agradable las 24 horas. Eso es lo que muchos dueños de pymes y demás nos cuentan como experiencia, porque realmente dando ese servicio
una empresa se siente mucho más a gusto con sus clientes y mucho más seria. Se sienten mucho más responsables del servicio que están dando. Y después el segundo punto es este, ¿no? Los resultados también son necesarios para tomar las decisiones y en lo que es las ventas o la tasa de conversión a nuevos leads y a nuevas ventas, en general mejoran bastante. Así que esos son algunos de los puntos que más se hace hincapié con Klingo. Después, lo que voy a mostrarles son algunos ejemplos prácticos como para que puedan de alguna forma imaginarse los que todavía no conocen una herramienta de chatbot, las cosas que son posibles y de alguna forma cómo todo esto entra en juego en lo que llamamos marketing conversacional, ¿no? Por un lado, nosotros trabajamos mucho con lo que son respuestas personalizadas, que esto permite potenciar las posibilidades del chatbot, porque de acuerdo a alguna palabra clave o frase, nosotros podemos generar varias variantes y intentar responder con la mayor certeza posible, siempre que un usuario tenga esa intención de preguntar algo. Por ejemplo, cuáles son los costos de envío, cuáles son los horarios, cuál es el precio de tal cosa. Entonces se pueden empezar a categorizar algunas cosas y de esa forma mejorar radicalmente la experiencia que se le da al cliente, ¿no? Porque en vez de tener que esperar a tener una respuesta o tener que encontrarlo por su cuenta en tal sección del sitio web, directamente un chatbot puede estar entrenado para resolver este tipo de preguntas que en general son bastante comunes. Salvo algunas excepciones, la realidad es que los negocios reciben las mismas preguntas. Eso probablemente lo conozcan por carne propia, pero las preguntas que un usuario hace a un negocio en general son las mismas 10 preguntas, 15 preguntas como mucho. Entonces, si lo pensamos de esa manera, quizás podemos agarrar el 80-90% de todas las preguntas que nos hacen y responderlas con algunas condiciones que puede ser posible. Así que ese sería como el primer paso para empezar a darle forma a toda esta práctica del marketing conversacional y empezar a poder dar algunas respuestas instantáneas a preguntas comunes. Después lo que permitimos también es unirnos a una conversación. Entonces, nuestro bot está constantemente respondiendo a todos los clientes que se van conectando, pero en general puede suceder que haya un cliente o más interesado o que hace alguna pregunta particular. Entonces, es posible unirse a esa conversación y que hacer que el bot derive, digamos, y de alguna forma como vendedores o como agentes de la empresa se puede intervenir. Y después lo último tiene que ver, que aquí es donde se expande el mundo, que es hacer integraciones con un montón de servicios que en realidad es donde empieza el juego, ¿no? Una venta no se concreta en el chat. Quizás algunas sí, pero la gran mayoría no requiere un proceso de seguimiento, dependiendo en general de los tickets o el precio el precio promedio de una venta. En general tiene más chances de concretarse lo antes posible, pero a veces con algo caro como lo que es el rubro inmobiliario, el automotor o los industriales que trabajan quizás algunos productos de valor significativo, necesitan todo un proceso de venta, ¿no? La parte humana es inevitable y ahí es donde de nuevo, el concepto de marketing conversacional se propone mantenerse, ¿no? Y de alguna forma moverse o a un CRM
llamaríamos a lo que es un sistema de gestión de clientes, alguna campaña de marketing como para retroalimentar. Zapier es un servicio de integraciones, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, pero en general tiene que ver con, bueno, después una vez que se captura la información de una persona interesada mediante un chat, cómo continuamos esa experiencia de la mejor posible, implementando todas estos conceptos del marketing conversacional. Entonces, vamos con algunos ejemplos y ya estamos cerca del final. Primero, lo que nos sucede con muchos de nuestros clientes es que el que ya tiene un sistema de gestión, un CRM, lo más importante para efectivizar una venta tiene que ver con llevarlo a su sistema, ¿no? Tener esa información en su sistema y de alguna forma con las mejores prácticas, sea con llamado o con email, de acuerdo o con WhatsApp, quizás de acuerdo al rubro o al negocio, poder hacer ese seguimiento. Entonces, el primer paso es poder recibir los leads en cualquier sistema de gestión, ¿no? Eso sería lo primero. Después, otra de las variantes tiene que ver con generar un poco de inteligencia, ¿no? Acá es donde entra bastante el juego este de automatización, de acuerdo a alguna condición, derivar a una u otra persona. Esto se podría hacer con esta herramienta que mencionamos de Zapier. Si el lead está en un CRM externo, en Zapier se podría hacer una condición que si en la conversación hay alguna palabra clave, que se vaya para un lado o para otro. Entonces, de alguna forma, todas estas podríamos considerar las ideas, ¿no? Como para que cada uno, porque la verdad que el universo de posibilidades en lo que es automatización es enorme, es inmenso. Entonces, lo que más sirve en este aspecto es poder digerir estas ideas y quizás ustedes podrán ponerse en su lugar y ver qué cosa parecida se puede implementar para ser más eficiente y para llevar este concepto a todos los procesos. Después otro ejemplo puede ser agregar los leads que llegan a una lista de mailings en servicios como Doppler. Esto lo que permitiría es, una vez que un lead llega, podría después empezar a nutrirse con alguna campaña automática y de esa manera darle cada vez más chances a ese email, a ese lead de que concrete una venta. Así que esa es una de las más poderosas, ¿no? de automatizar. Después puede tener que ver con continuar una conversación por WhatsApp. Esto no tiene que ver 100% con automatización, ya que WhatsApp es muy rígido en ese tipo de cosas para crear bots dentro de su plataforma, pero sí agilizar lo más posible. Entonces, apenas llega un contacto, poder responderlo desde WhatsApp. Está muy comprobado que dar una respuesta en los primeros 15 minutos acelera la tasa, la probabilidad de que esa venta se concrete en unas 5 veces. ¿No? Justo no, me olvidé de ponerlo esto en un slide con el dato concreto, pero es abismal. Si nosotros nos concentramos en responder rápido y nada más, los resultados de las ventas son importantísimos. Por eso, de alguna forma, un chatbot ayuda, digamos, en la primera parte, como para calmar, para dar esa primera impresión a un cliente que nosotros queremos, pero después tiene que ver bastante con el proceso de venta y con hacer todas las cosas posibles para efectivizarlo y nada, llevar estos conceptos o estos principios del marketing conversacional a cada etapa. Si no mantenemos una conversación lo más instantánea posible y lo más personalizada posible con cada persona, estamos dejando cosas sobre la mesa, herramientas sobre la mesa que
que bueno, no, o cualquier otro las puede tomar. Entonces, como para redondear y ya dejar espacio para las preguntas, el objetivo del marketing conversacional, yo por lo menos considero que es humanizar, que puede ser contradictorio porque sí estaríamos hablando de hacerlo con ayuda de bots, pero eh, esto significa hacerlo en todos los aspectos del embudo de venta y creando conversaciones reales. Entonces, si realmente queremos tener un contacto más cercano, un bot nos ayuda, le da un toque más humano que un formulario y después seguramente entre en contacto una etapa mucho más humana que el primer punto, pero es como súper importante concientizar esta relación donde con diferentes herramientas, lo que es el embudo de venta, quizás no tuvimos tiempo de, de explicarlo, pero en cada etapa desde que un cliente nos conoce hasta que deja los datos, se tiene una primera reunión, después se tiene una llamada y después se vende, cada etapa forma parte de este embudo que cada vez queda menos gente. Entonces, en todos los pasos es importante esto, ¿no? Llevar el concepto de llevar conversaciones reales para poder satisfacer esta necesidad del consumidor instantáneo que hoy en día nos pasa a todos. Como clientes seguramente lo